Bien, en esta cuarta parte de modelos de distribuciones nos vamos a concentrar en los llamados procesos de Poisson y todas las distribuciones asociadas al proceso de Poisson. Ustedes seguramente lo vieron en probabilidad o algo se acuerdan de este nombre Poisson de probabilidad, y nosotros nos vamos a concentrar más en las aplicaciones, en distintas cosas, distintas aplicaciones reales que tenemos en la industria, en la vida real. ¿Por qué se llama proceso de Poisson? Porque se trata de un proceso de conteo, ¿no? Transcurre una variable continua t, que muchas veces está asociada al transcurso del tiempo o a una magnitud, por ejemplo, la longitud de un material o una superficie. En este caso, nuestro tiempo t, para ilustrar un poquito mejor, puede ser el tiempo. Y en ese tiempo van ocurriendo fallas o eventos que a mí me interesa modelar. Puede ser, por ejemplo, el arribo de personas a un local, el cruce de vehículos por determinado punto de una autopista, la ocurrencia de fallas en un material, accidentes laborales en una empresa, un montón de situaciones muy especiales. No cualquier cosa se puede modelar como un proceso de Poisson y ahora vamos a ver por qué, pero sí hay un montón de fenómenos muy interesantes que en la práctica se modelan de esta manera. La característica principal es que si yo fijo un lapso de tiempo t, esto es la definición matemática, si yo fijo un lapso de tiempo t y digo, bueno, en A y B vamos a contar cuántas fallas ocurren. Acá definimos una variable aleatoria que es la cantidad de eventos que ocurren en el intervalo AB. Vamos a decir matemáticamente que esta variable aleatoria tiene distribución de Poisson con parámetro m igual a lambda por la longitud del intervalito. Ese lambda b menos a. Ese lambda, este parámetro, fíjense acá, es lo que se llama la intensidad de fallas, es el parámetro principal que rige el proceso de Poisson. La intensidad de fallas. Lambda es una medida de frecuencia, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy modelando el paso de vehículos por una autopista, lambda, por ejemplo, podría ser 6 vehículos por segundo y me mide la intensidad en la que ocurren los arribos. Si lambda vale 6 vehículos por segundo, no significa que en un segundo llegan exactamente 6 vehículos, sino que en promedio llegan 6 vehículos. A veces llegan más y a veces llegan menos. Fíjense que esta variable aleatoria Poisson, con distribución de Poisson, es una variable discreta porque cuenta cantidad de eventos. Una variable discreta. Y el parámetro de la Poisson, que sería m, es la esperanza, es decir, la media. Y viene de multiplicar, ¿no? la esperanza de n, lo voy a poner en rojo. La esperanza de n va a ser m. Va a ser m. Y viene de multiplicar la intensidad de fallas, 6 vehículos por minuto, por la cantidad de minutos que yo estoy observando, que sería b menos a, ¿no? B menos a es la cantidad de minutos. Entonces nos da como una especie de medida de, en promedio, cuántas ocurrencias hay en ese intervalo, ¿sí? Muy bien. Hay un par de características muy interesantes que surgen de acá, que nos van a dar una pauta o nos van a dar una ayuda a decir por qué el proceso de Poisson se usa para medir cierta, o qué fenómenos son los que se miden en el proceso de Poisson. Miren lo siguiente. Yo estoy asumiendo que el valor de lambda es constante, es decir, en el tiempo no cambia. Volvamos al ejemplo de la autopista, ¿no? Si la cantidad de camiones, por ejemplo, por minuto que cruzan la autopista es constante, estoy diciendo que el proceso no cambia en el tiempo, es homogéneo. Asumamos que el proceso homogéneo se da en determinada hora del día, por ejemplo. Si yo voy a observar la cantidad de camiones que cruzan la autopista a las 2 de la tarde o entre las 2 y las 3 de la tarde, donde más o menos las condiciones se mantienen constantes, ok, puedo asumir que lambda es constante y el proceso va a ser homogéneo, ¿sí? No importa, no cambia en el tiempo. No importa dónde, yo puedo decir, bueno, voy a observar lo mismo, pero entre
un lapso de tiempo que mida lo mismo, C y D, imagínense que C y D es otro intervalo que mide lo mismo que AB. Si yo lo hago después, no cambia, porque el lambda es el mismo, ¿sí? Asumiendo que D menos C es igual a B menos A. ¿Estamos? Y otra característica muy fuerte y muy importante de el proceso de Poisson, como yo les decía, es que la distribución de la cantidad de arribos, la distribución esta n discreta con distribución Poisson, la distribución de n, no depende de t. Solamente depende del ancho del intervalo y de lambda, ¿no? Pero asumiendo un lambda constante no depende de t, es decir, me da lo mismo en qué momento del tiempo, si yo tengo el intervalo delta tiempo fijo, me da lo mismo en qué momento del tiempo pongo este delta t, siempre que el ancho delta t sea el mismo, no va a cambiar la distribución. De nuevo, acá la cantidad de fallas, acá estamos diciendo con esto que la cantidad de fallas que ocurren depende únicamente de cuánto tiempo yo me expongo, y no de en qué momento del tiempo yo lo hago. Es muy especial esto, ¿no? Acá ya estoy restringiéndome un montón a trabajar o modelar la ocurrencia de ciertas cosas que se producen, que uno sabe que ocurren, pero que no sabe o no hay una idea temporal. Por ejemplo, si yo estoy parado en una estación de subte, sé que van a llegar personas, con un flujo es un flujo aleatorio de personas que van llegando, pero a mí me da lo mismo, si estoy en la misma franja horaria, observar a las 8 de la mañana que a las 8 y 1 minuto. O sea, el proceso sigue siendo el mismo. No hay, si se quiere, un envejecimiento. Lambda t, esto es una constante, ¿sí? No hay un envejecimiento. ¿Estamos? Entonces, hasta ahora, del proceso de Poisson, una variable discreta que sirve para contar cuántos eventos hay. Después fíjense en la hoja de fórmulas las propiedades que tiene, la función de probabilidad. También si yo quiero puedo contar, por ejemplo, en vez de cantidad de arribos, tengo un proceso de Poisson de intensidad lambda, puedo contar el tiempo entre dos arribos. Por ejemplo, ocurrió acá, llegó un camión, quiero contar la variable aleatoria que sea el tiempo t hasta que llegue el próximo camión. Vamos a decir que ese tiempo t tiene la distribución exponencial de parámetro lambda. Ustedes seguramente se acordarán de la distribución exponencial, cuya función de distribución es 1 menos c a la menos lambda t. Y, se me fue el gráfico. Ahí tienen el gráfico de la función de densidad. Esta se la deben acordar de prueba, seguramente. Estoy haciendo un repaso. Es decir, tiempo entre arribos. Esta es continua. No es discreta como la Poisson. Y fíjense que como yo les dije, el proceso no tiene memoria. Las propiedades que yo les dije antes están asociadas a que el proceso no tiene memoria. Es decir, me da lo mismo el momento del tiempo en el cual estoy registrando. El proceso no tiene memoria. ¿Qué implica esto? Que el tiempo entre dos arribos consecutivos no importa. Si yo pongo, por ejemplo, si yo me pongo a contar acá, como acá ocurrió la falla, ¿no? Si yo pongo esto como 0, el tiempo hasta el próximo arribo también se distribuye en forma exponencial. Porque no importa el momento del tiempo, el pasado no condiciona al futuro. ¿Estamos? Eso no tiene memoria, el pasado no condiciona al futuro, el hecho de que haya ocurrido una falla acá no me dice nada, donde yo ponga el 0 hasta la ocurrencia de la próxima falla sigue siendo exponencial. Estamos hasta ahora entonces. Distribución Poisson, que es discreta, cuenta cuántos arribos hay en un lapso de tiempo. Distribución exponencial, continua, modela cuánto tiempo transcurre entre dos arribos consecutivos o el tiempo hasta el próximo arribo. Y hay una tercera, que es qué pasa si yo quiero contar el tiempo hasta n arribos, por ejemplo, desde un 0 arbitrario que yo pongo, el tiempo hasta la ocurrencia de r arribos.
esto va a ser la suma de varias exponenciales, ¿no? Esta va a ser una exponencial T1, esta va a ser otra T2 y esta va a ser otra T3. Esta suma, que le podemos llamar S, se distribuye de acuerdo a una gama, la misma gama que vimos antes, pero con la propiedad de que el parámetro alfa de la gama va a ser igual a la cantidad de cruces que yo estoy contando, R, y el parámetro beta de la gama va a ser la inversa de la tasa del proceso de Poisson. Exactamente la misma gama que nosotros ya trabajamos. Se utiliza para entonces contar la extensión de continuo, en este caso el tiempo, entre varios arribos. R arribos. Yo voy a fijar esto arbitrariamente como un R. Bien, entonces, aplicaciones, un montón, ya les fui contando. ¿Qué cosas obedecen o se comportan de acuerdo a este proceso de Poisson? Flujo de personas. Las personas llegan a lugares en forma aleatoria, no se ponen de acuerdo unas con otras. Llegada de clientes a un local, llegada de pasajeros a una estación de transporte, llegada de cruces de personas en una calle. Si las condiciones están fijas, es decir, si a una cierta hora del día en la que lambda es constante, yo puedo asumir que eso se trata de un proceso de Poisson. También tráfico de vehículos se usa mucho para planeamiento de transporte, los procesos de Poisson. Flujo como decíamos, el ejemplo de recién, ¿no? El camiones en la autopista, flujo de autos en calles. También se utiliza mucho para modelar accidentes o cosas que ocurren en forma fortuita e inesperada. Accidentes, catástrofes, terremotos, ¿no? Accidentes de fábricas. ¿Por qué aplica la falta de memoria acá? Porque en cualquier momento del tiempo puede ocurrir un accidente, solo que no es que si pasa el tiempo el accidente aumenta la probabilidad de que ocurra, ¿sí? Más adelante vamos a ver una distribución que nos ayuda a modelar lambda en función del tiempo, pero en este caso lambda para todo t es el mismo, ¿sí? Y por último, bueno, esto es muy común también en la industria, el control de calidad se utiliza para ver la aparición de fallas en materiales, en la superficie del material. En este ejemplo, el T no es el tiempo, sino es la superficie de un material que yo voy muestreando y van apareciendo las fallas que ocurren al azar. En fin, una infinidad de cosas. Ya vamos a ir charlándolo mejor. Lo importante por ahora es que ustedes recuerden estas tres distribuciones, que son las tres que se utilizan para este tipo de procesos, que esta es discreta y estas dos son continuas. Tienen toda la información de ellas en la hoja de distribuciones y, como siempre ya saben, cualquier duda que les haya quedado de este video, no duden en consultarlo, ponerlo en comentarios y lo vamos trabajando juntos. Así que por ahora este ha sido el repaso de procesos de Poisson.